En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya su nombre? Bien, amadísimos hermanos, la semana pasada hemos estado estudiando ¿qué? Factores que inciden, miren aquí por favor, en el desarrollo de la carrera de la fe en el espíritu. Ahora, ya hemos tocado estos temas: ser guiado, aptitud, conocimiento, enfoque y tiempo. Amén, amados hermanos. Ser guiado por el Espíritu Santo, tener una actitud correcta para dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Escuche, y Dios me da el rema, la palabra de Dios, me da conocimiento. ¿Me da conocimiento para qué? Para ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y mi enfoque dónde tiene que estar? Mi enfoque tiene que estar en lo que Dios me habló. Si Dios me dijo, escuche esto hermano Javier, si Dios me dijo que tengo que hacer un proyecto para mi Señor, entonces mi enfoque tiene que estar puesto ¿en quién? En Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, vengan desánimos, desalientos. Esta es la palabra clave. Emociones. Las emociones te pueden traicionar. ¿Por qué? Porque cuando uno está emocionado, a veces está súper alegre, otro día está sin ganas de nada, otro día se está triste, otro día está renegando, etcétera y etcétera. Como hijo de Dios que soy, no debo confiar ¿en qué? En mis emociones, sino debo enfocarme en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Ahora escuche, en el conocimiento de la palabra, ya su nombre. Y hemos hablado también, amados hermanos, doy esta pequeña introducción, el tiempo. El tiempo, ¿qué se refiere? El kairos de Dios. Amén. ¿Qué es el kairos de Dios? Es la intervención divina en el tiempo del hombre con propósitos eternos. Nunca se olvide esto. Dios ¿en qué vida intervino? En la vida de María, en la vida de José. También en el Antiguo Testamento, en José del libro de Génesis. ¿Ya su nombre? ¿Ya? ¿Está claro? Bien, continuamos, amadísimos hermanos. Hoy nos toca lo que es muy importante y lo que muchos hermanos en Cristo tristemente cometen ese error. ¿Cuál es? El sexto es el espacio. Vamos a ver cuál de estos escribe mejor. Número 6, espacio. Espacio. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando ¿de qué? De lugar. Nunca te olvides esto. De lugar. Cuando hablamos de lugar, estamos hablando de plantas. Plantas, árboles, vegetales. ¿Me dejo entender? Y Dios nos llama a nosotros como árboles que tienen que dar buenos frutos. O también nos habla como piedras preciosas. Amén. Ya. Vamos al espacio. Cuando hablamos de espacio, escuche esto, es el lugar, según el Espíritu Santo te guíe, dónde tienes que estar. Entonces, el cómo, el cuándo y el dónde. El Espíritu Santo te guía en estos tres puntos. Lugar, el cómo. El cómo, el cuándo y el ¿dónde? Estos tres ítems es muy importante. El Espíritu Santo nos tiene que guiar en estos tres puntos y no nos tenemos que desviar. Ahorita les voy a explicar paso a paso, no se preocupen. El cómo voy a hacer, Señor, es un ejemplo, voy a hacer. Señor, tú me hablas que voy a levantar una obra, ¿no? O Dios te habla, de repente no te llama para la obra, pero te llama para hacer una empresa. Pero escúchame esto, cuando Dios te habla para una empresa, no es que una empresa para mí, para llenar mis bolsillos, para comprar mi casa, para comprar mis carros, para aumentarme más cosas. No, amado hermano, porque escuche esto, lo que es las cosas eternas del cielo jamás van a unirse o van a tener una correlación con las cosas temporales. No va a ser separado. Voy a dejarme entender. Todo lo que es el mundo espiritual, ¿qué dice aquí? ¿Carrera de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo.
Entonces, ¿Cristo es terrenal o es espiritual? Es espíritu. Y la Biblia, ¿qué dice? Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, y las cosas terrenales que yo tenga lo voy a llevar a las cosas del espíritu. ¿Me dejo entender? Mire, entonces, Señor, tú me mandas a abrir una empresa, pero ¿cuál es el propósito de esa empresa? ¿Para hacerme rico? ¿Para hacerme millonario? ¿Para tener casas? No, Dios mismo te va a decir para qué, con propósito eterno. Ahora, si Dios te dice, siervo o sierva, quiero que levantes una obra, que te pongas de misionero o misionera en tal lugar, tal región o tal país, escucha, hermano. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? El Espíritu Santo te va a guiar. ¿Cuándo lo vas a hacer? Tiempo, no te olvides. ¿Cuándo es el tiempo? Entonces Dios te va a decir cuándo te vas a mover. ¿Y dónde va a ser? Es el tema que nos toca hoy. ¿Dónde lo vas a hacer? El Espíritu Santo también te va a decir dónde lo vas a hacer. Y aquí vamos a leer. Entonces dije, miren, escuchen, espiritual. Vamos a leer todos. Entonces, el cuánto, el cómo y el dónde, porque dice, porque su lugar más allá de lo físico o terrenal, ¿no? Escuche, y del espacio, su propósito descansa en el lugar celestial. Por eso Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el espacio de la carrera de la fe no descansa en nuestro mundo terrenal, sino en el lugar celestial. Su propósito descansa en el lugar celestial. ¿De qué? De su presencia. Esto es importante. En el lugar espiritual de su presencia. Presencia, me alcanzó. En el lugar de su presencia. Yo no tengo que salirme del lugar de su presencia. ¿Qué pasa si yo me salgo del lugar de su presencia? No voy a poder hacer el cómo. Y si ya estoy en el dónde, no voy a poder hacer como el cuándo. O si ya estoy haciendo el cuándo, estando en el dónde, me voy a perder de hacer el cómo. Porque solamente en su presencia voy a encontrar el conocimiento, que es la palabra rema. No te olvides, la palabra rema. Amén. No es de remara, sino rema, palabra del cielo. Ya su nombre. Ya aclaro, no es que voy a remar. Ya su nombre. ¿Ya? Vamos. Entonces, por ello las escrituras dice en Efesios, lo que hemos leído al inicio, que dice 2:5, dice, aún estando nosotros, que dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la diestra del Padre, no te olvides. Por gracia sois salvos, ahora dice. ¿Por qué? Gracias de nuestro Señor Jesucristo. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Mira aquí, amado hermano, mira aquí. Mira aquí. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Eso quiere decir que nosotros, antes de empezar la carrera de la fe, estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Es por eso que la gente que no tiene a Cristo peca como si nada. Su mente no le juzga, no le hace nada. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. ¿Me dejo entender? Ellos bailan, fuman, tienen una mujer, otra mujer, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Pero en cambio un hijo de Dios que tiene a Cristo ya en el corazón, se siente mal, se siente de lo peor, se siente una basura. ¿Por qué? Porque contrista al Espíritu Santo, que es el templo de Dios. Por eso, ahora que dice la Biblia, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué sientes todas esas contrariedades en tu corazón? Porque Cristo te resucitó. Y a su nombre. Ahora, y asimismo no solamente te resucitó o nos resucitó, sino que ¿qué? Nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. Entonces, ¿desde dónde yo, hermana Gudelia, empiezo a correr la carrera de la fe? ¿Desde la tierra o desde el cielo? Desde arriba. Porque es paralelo. Ahorita les voy a explicar. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque desde que tú te has unido a Cristo, un espíritu eres con Él. ¿Me dejo entender? Un espíritu.
Dejo entender, ya su nombre. Entonces, quiere decir que hay dos lugares, el espiritual y el terrenal. Van juntos, o sea, vamos a poner aquí ya está escrito, espiritual va por acá. Y un punto nada más, el terrenal va por acá. ¿Me dejo entender? Por eso la Biblia dice, ¿qué dice las escrituras? Todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde fuerte? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Me dejo entender? Es paralelo. Nunca te olvides esto. Es paralelo. Lo espiritual está unido a lo terrenal. Un ejemplo más de esto de espiritual y terrenal y de lo paralelo. Esta es la palabra. Paralelo. Que van juntos. Otro ejemplo. ¿Se recuerdan de Daniel que estaba ayunando? Ayunaba y ya la respuesta de Dios había venido. Pero dice que el ángel, un principado de Persia, ¿no?, le impedía llegar el ángel para que le dé la respuesta a Daniel. ¿Cuántos días pasó? 21 días. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo? Le dijo así: desde el momento en que tú pusiste en tu corazón buscar a Dios, desde ese momento ya la respuesta estaba dada. ¿Me dejo entender? Entonces son dos mundos paralelos, terrenal y espiritual. Ya su nombre. Y ahora voy a borrar esto. ¿Me dejo entender, verdad? Ya vamos. Miren aquí. Voy a borrar esto. ¿Dónde es el lugar y el espacio? En su presencia. Nunca te olvides esto. En su presencia. No te tienes que salir de su presencia. Jamás. Porque si te sales de la presencia, un ejemplo más, no vas a saber cómo hacer el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque solamente Él nos puede guiar para terminar la carrera de la fe. Amén, hermanos. Ya, no te olvides. Seguimos. Cuando hemos hablado, amados hermanos, en el tiempo, escucha esto, en el tiempo del Kairos, ¿se recuerdan que hemos hablado de José, que tuvo el primer sueño? ¿Se acuerdan? El sueño cuando él ya iba a poner a un lado a María, porque se había enterado que había salido embarazada, pero no era de él su hijo. Entonces él dijo, la voy a dejar a un lado, porque era un hombre justo, ya su nombre, no le quería hacer tanto escándalo. Pero Dios le habló en sueños, ¿me dejo entender? Ahora el segundo sueño que él tiene, son 3 sueños que hoy vamos a hablar en esta noche. El segundo sueño, ¿cuál es? Escuche, vamos a Mateo 2:13. José tuvo 3 sueños para estar en espacios diferentes, según el desarrollo y proceso de su asignación de cuidar a Jesús, Hijo de Dios, cuando era bebé. Miren aquí, amados hermanos, aquí hay algo muy importante. Mateo 2:13. Mateo 2:13. José tuvo 3 sueños más. El primero para recibir a María, Kairos de Dios, el tiempo. El segundo habla de espacio. Dice Mateo 2:13. Lean conmigo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, dice, apareció en sueños. ¿A quién? A José. ¿En qué le apareció? En sueños, cuando estaba durmiendo. Y dice, y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? Le está dando, miren aquí, ¿qué le está dando? Un lugar. Un lugar. El ángel de Jehová le está guiando a un lugar. ¿Pero para qué? Leemos. Y permanece allá, a Egipto, hasta que yo te diga. ¿Hasta que le diga quién? El ángel que le está guiando. El ángel que le habló en el primer sueño para recibir a María, ahora le habla en el segundo sueño y le está diciendo, quédate en Egipto hasta que yo vuelva a decirte, ¿qué cosa? Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Se fue de día o se fue de noche? Ni bien se levantó en la noche, bien oscuro, dice que dice, gloria a Dios,
Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre María y se fue. ¿A dónde? ¿A Belén de Judea? ¿Y quién le dijo que vaya a Egipto? El ángel. No se olvide esto. Vamos. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo que de Egipto llamé a mi hijo. Y a su nombre. Otra vez vemos, amados hermanos, que José está cumpliendo una palabra profética. Miren, entonces, ahora vamos a hablar de tiempo y espacio. Ahora vamos a hablar de espacio. Miren, ¿por qué algunos, voy a decir algunos, ya no voy a decir muchos, porque va a sonar feo. Algunos hermanos se mueven de un lugar o se cambian de iglesia a otra iglesia, ¿no? Como saltamontes. No me gusta porque el pastor habló mal, o la pastora mal, o en esta iglesia no hay amor, o buscan una iglesia perfecta. Y se van de un lugar a otro sin haber recibido una revelación de Dios, sino que se van por sus propios sentimientos. No se olviden que hablé de enfoque y emociones. Las emociones te pueden engañar. Me trataron mal, me voy. No me dejan hacer esto, me voy. O no me dejan hacer lo otro, entonces ya no hago nada. Pues voy a seguir yendo a la iglesia, pero ya no voy a participar en nada. Yo les pregunto, si esa actitud hubiera tenido José, Jesús hubiera crecido o hubiera muerto siendo bebé. O si José no hubiera creído, escuche esto, en la palabra del ángel que le habló en sueño, ¿usted cree que Jesús hubiera estado vivo? Hubiera muerto. ¿Me dejo entender? ¿Cuán importante es saber en qué momento te vas a mover de un lugar a otro lugar? No puedes hacerlo solo porque tú sientes hacerlo, porque vas a cometer un error muy grave. Y a su nombre. ¿Qué pasa si a una planta, y justo lo que estaba hablando al inicio de árboles, qué pasa si a una planta le mueves de esta tierra y le pones a otra tierra? Y si esta tierra no es la tierra que le pertenece, ¿qué pasa? Se muere. ¿Por qué se muere? Porque se le cambió de un lugar a otro sin el conocimiento correcto. ¿Me dejo entender? Sin el conocimiento correcto. Pero en cambio José se está moviendo con el conocimiento correcto. Está recibiendo revelación de Dios. Y le está diciendo que te muevas porque lo quieren matar al bebé. Entonces no te muevas de Egipto hasta que yo te diga que tienes que salir. Porque está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Ya su nombre. ¿Me dejo entender? El siguiente. Entonces, el siguiente. Tercer sueño. Mateo 2:19. Mateo, voy a poner acá el texto. Mateo 2:19. ¿Qué dice? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. 20. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Te das cuenta? Este sueño, ¿qué número de sueño es? Número 3. Muy bien, los que están atentos. Número 3. ¿Quién le habló? El ángel del Señor. Vemos aquí espacio. Entonces, mira aquí, hermano. ¿Estaba en dónde? En Egipto. ¿Estaba primero en dónde? En Israel, ¿no? Israel. De Israel se fue ¿a dónde? A Egipto. Ahora el ángel viene y le habla y le dice que tiene que regresar a Israel. ¿Te das cuenta? Seguimos leyendo. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Te das cuenta? Ahora vamos al sueño número 4. Mateo 2:22. ¿Qué dice?
Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. ¿A dónde? A Israel. Pero avisado por revelación en sueño. ¿En dónde? Avisado por revelación en sueños. Miren, el cuarto sueño. Se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Ya su nombre? Todas estas 4 profecías, ¿quién lo cumplió? José. ¿Por qué? Porque fue un hombre justo que sabía manejar, ¿qué cosa? Ponme atención aquí. ¿Qué cosa sabía manejar? Los tiempos. Sabía manejar los espacios. ¿Ya su nombre? ¿Se acuerdan ustedes, amados hermanos, de cuando Jesús le habló a los fariseos y a los saduceos, a los escribas y a los sacerdotes? Ustedes saben mirar y conocer los tiempos. Cuando el cielo oscurece, saben que va a llover, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Pero les dijo Jesús a los fariseos, le dijo así a los saduceos. ¿Qué le dijo? Pero ustedes no saben mirar los tiempos en que están ahora. ¿Por qué hablaba así? Porque no reconocían ¿a quién? A Jesús. No lo reconocían. No sabían el tiempo porque no tenían revelación, y no sabían su espacio porque no tenían conocimiento. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? Entonces, mi amado hermano, cuán importante como hijos de Dios, nosotros no tenemos que movernos por mover. Si usted se mueve por mover despacio, mire que Jesús de ahí, de acá, ¿de dónde pasó? A Nazaret. Vamos a hacer un punto. Y tenía que ser llamado Nazareno. ¿Y cómo fue su inscripción cuando Jesús lo crucificaron? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Me dejo entender? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, se escribió en 3 idiomas. ¿Me dejo entender? En 3 idiomas. Mira, ahora les voy a decir esto. Cuán importante es que una persona sepa moverse en los tiempos correctos. Amén. No dejarme guiar por emociones, no dejarme guiar por sentimientos ni por sensaciones, sino por la voz del Espíritu Santo que me da el conocimiento correcto para poderme mover en el tiempo correcto y en el espacio indicado. ¿Me deja entender? ¿Ya su nombre? También esto es en el qué, en la actitud, en lo que yo voy a hacer dentro o fuera de la casa de Dios. Tengo que ser guiado ¿por quién? Mire aquí, por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Creo que ya están aprendiendo a manejar esto, ¿verdad? Ser guiado, actitud, conocimiento, enfoque, tiempo y espacio. Ya su nombre. Voy a borrar y voy a escribir el número 7. Número 7. Un momento. Mire aquí. El número 7 es aptitud. Número 7, anote allí es. Mire, actitud es otro. Aptitud es otro. Aquí lo voy a escribir. Con P. Aptitud. ¿Qué es la aptitud? Aptitud y habilidad es la capacidad para desempeñar, escuche esto, de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada, ya sea de índole físico, mental, familiar, personal, social o empresarial. En este caso vamos a hablar de la carrera de la fe. Entonces, cuando hablamos de aptitud, voy a hacer un ejemplo. Aptitud tiene que ver con la capacidad de hacer algo. O sea, ¿me sale hacer eso o no me sale hacer eso? Un ejemplo les voy a dar. Yo puedo tener, un ejemplo, un músico o alguien que quiere ser músico
pero no le sale, ¿no? Alguien que quiere ser músico, es un ejemplo. Mira aquí. Entonces me compro el teclado o me compro la guitarra, contrato un profesor o una profesora o me inscribo en una academia de música y voy a las clases, pero no aprendo. Por más que le pongo la actitud correcta, las ganas de aprender, no me sale. ¿Por qué? Porque aunque tengas la actitud correcta, si es que no tienes la aptitud, entonces eso lo que tú quieres hacer no es para ti. ¿Me dejo entender? Yo les pregunto, ¿todos somos buenos en todo? De ninguna manera, ¿verdad? Así como imagínense ustedes que este es un martillo. Un martillo. ¿Con el martillo para qué sirve? Para golpear, ¿verdad? El clavo, para sacar clavo. ¿Con el martillo yo puedo cortar? Sí, también. No se puede cortar. No, con su... No se puede cortar. Claro, puedes hacer el esfuerzo, ¿no? Pero no es para eso. ¿Me dejo entender? Lo puedes hacer, pero no es para eso. ¿Me dejo entender? Ya su nombre. Ahora, vamos aquí. Otro ejemplo. Moisés tuvo la aptitud como líder, fue formado en el palacio del faraón. Escucha, esto es muy importante. Nosotros sabemos la historia de Moisés. ¿En dónde vivió mayormente Moisés hasta los 40 años? En el palacio de Faraón, no se olvide. ¿En dónde vivió? En el palacio de Faraón. ¿Y qué aprendió ahí? Ser líder. Ser un líder, un gobernador, alguien que gobierna, que dirige. Entonces, ¿dónde dónde desarrolló Moisés la habilidad para gobernar? En el palacio. En el palacio. Tuvo una mente de gobierno. Ya su nombre. Una mente de gobierno. Mire. Otro ejemplo. Cantar. Mira aquí. Yo quiero cantar, pero no me cuido la voz. Aquí se refleja que tengo la aptitud, pero no la actitud. Veo el ají y se me hace agua la boca. Ya quiero comer. En mi segundo sin ají no pasa nada. Mi sopa sin ají no pasa nada. Ya su nombre. O me gusta tomar gaseosas heladas y me gustan los chupetes, los helados. Entonces ahí yo tengo una aptitud, pero no tengo una actitud. Ya su nombre. ¿Quién vive? Tome atención aquí. Mire. La aptitud, amados hermanos, tiene que entenderlo usted esto. ¿Cómo yo desarrollo mi aptitud? Cuando soy guiado por el Espíritu Santo. La aptitud tiene que ver ya con mi propósito, el por el cual usted está aquí en la tierra. Recuerde, amadísimo hermano y hermana, que nosotros venimos ¿de dónde? De la presencia de Dios. Mire esto. Pero seremos como los animalitos, nada más venimos para comer, dormir, trabajar, distraernos un poco, venir a la iglesia o seguir trabajando y ya cuando sea anciano me muero y ahí quedó. No, ¿verdad? Tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos algo que desarrollar, algo que dejar, un legado que dejar a la siguiente generación. ¿Me dejo entender? ¿Dónde se desarrolla esta aptitud? Cuando eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios te entrena en el proceso de la carrera de la fe. Dios te entrena esta aptitud que significa la habilidad de desarrollar algo. Entonces, vamos a dejar el número 8 que se llama propósito. Esto lo vamos a hablar la próxima semana, pero quiero terminar de decir esto. Nosotros desarrollamos aptitud cuando estamos desarrollando ser guiados por el Espíritu Santo. Mire aquí, por favor. La aptitud correcta para ser guiado por el Espíritu de Dios. Para recibir la palabra del cielo. Tengo que poner mi enfoque en la palabra de Dios porque soy guiado. Dispongo de mi tiempo y camino en el tiempo de Dios porque soy guiado por el Espíritu Santo. Mire aquí. Y camino en el espacio correcto, que es la presencia de Dios.
¿Me dejo entender? Con todo esto, ¿qué desarrollo? Aptitud es la formación. ¿Para qué? Para desarrollar tu propósito. El por qué estás aquí en la tierra. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Pablo se encontró ¿con quién? Con la misma presencia de Jesús. Mira aquí. Esto es importante. Pero yo les pregunto, ¿él creció, fue digamos así, un inconverso y no se preparó nada? ¿O sí fue preparado? ¿Fue preparado o no fue preparado? ¿Fue preparado por quién? Por el maestro más ilustre de sus tiempos, que fue, dice la Biblia que él aprendió a los pies de Gamaliel. ¿Me dejo entender? Él fue entrenado cuando él se encontró con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ¿a quién tú persigues? Estás persiguiéndome a mí y a su nombre, el Hijo de Dios, ¿no? Mira, este es muy importante. Y después él ayunó 3 días y se le abrieron los ojos. Pero aquí hay algo importante. Escuchen, mire. Es esto. Que él desarrolló la habilidad de predicar con conocimiento. Es por eso que nosotros en la palabra de Dios encontramos mayormente en el Nuevo Testamento las cartas y los libros de apóstol Pablo. Él escribió más cartas. Tome atención aquí. Él escribió más cartas que los demás apóstoles que estuvieron presencialmente con Jesús. ¿Me dejo entender? Juan escribió 4 cartas. Ya su nombre. Perdón, 3 cartas y un libro. Ya su nombre. Pedro 2. Ya su nombre. ¿Te das cuenta? Pero en cambio el apóstol Pablo escribió más. Pero ¿dónde desarrolló esa habilidad? Esa aptitud. ¿Te das cuenta? Él fue formado. Entonces ustedes también están siendo formados. ¿Para qué? Para desarrollar este propósito. Y cada persona tenemos un propósito diferente. Solamente haré un ejemplo. Porque no todos somos habilidosos para todo. ¿Cuál fue el propósito de José, digamos así? Que fue el padre de Jesús, ¿no? Escuche, ¿qué cosa fue? Protegerlo cuando era niño. Él cumplió su propósito en la tierra. Ya su nombre. ¿Me dejo entender? Ya estoy adelantando un poco este punto. Pero en cambio el propósito de Pablo era otro, ¿sí o no? El propósito de Pedro era otro. Aunque los dos predicaban el evangelio. Pedro fue llamado ¿para qué? Para predicar ¿a quiénes? A los judíos. Pero en cambio Pablo fue llamado para predicar a los gentiles. Es por eso que nosotros alcanzamos el evangelio. Pero para poder llegar a este propósito, él tuvo que desarrollar la habilidad de enseñar y de hablar varios idiomas. ¿Me dejo entender? Entonces, la carrera, y con esto termino, escuchen, la palabra carrera también habla de profesión, y el apóstol Pablo habla de profesión. Mire que seguir a Cristo también es como una profesión. Y profesión tiene que ver, si usted lee, investiga, profesión tiene que ver con conocimiento, ¿sí o no? Profesión, si hablamos de profesión temporal, terrenal, ¿tiene que ver o no tiene que ver con conocimiento? ¿Tiene que ver con actitud o no? Tiene que ver. ¿Tiene que ver con enfoque o no tiene que ver? Tiene que ver. ¿Tiene que ver con tiempo? Claro que sí. Universidad, 5 años. Si no pasas, pastor, a los 5 años, ¿qué pasa? O hermana, ¿qué pasa? No te vas a poder graduar. ¿Tiene que ver con espacio? ¿Sí o no? Tengo que ir al lugar a estudiar, tengo que hacer mi investigación, pero también tiene que ver con ¿qué? Con aptitud. Carrera, profesión, ¿tiene que ver con qué? Con actitud y con aptitud. ¿Qué es la aptitud? Las ganas de hacer el propósito. Y la aptitud, la habilidad de hacer el propósito. ¿Me dejo entender? Entonces, aptitud, las ganas de hacer y la facilidad de hacerlo tiene que ver con propósito. Por ejemplo, mi hermana Gudelia es experta, tiene la habilidad
de inmobiliaria, ¿no? Agente inmobiliario, pero a mí no me sale eso. Yo soy especialista en música, enseñando. Ya su nombre. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Con aptitud, la facilidad de hacer algo. Por ejemplo, mi hermana tiene la habilidad de cocinar y cocina excelente. Por más que tenga poquito arroz, poca sal, pero la comida le sale delicioso. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de desarrollar eso. Y tiene la actitud correcta. Ya su nombre. Entonces, ¿qué hemos aprendido, amados hermanos? Ser guiado, actitud, conocimiento, enfoque, tiempo, espacio y aptitud. Ya su nombre. Bien, amados hermanos, gloria al Señor. Dale palmas a Cristo bien fuerte. Solamente les he dado un poquito de alcance de lo que es el propósito, ¿ya? Pero la semana que viene lo vamos a desarrollar completamente y es muy profundo. Esta es la parte, este es el corazón de todo esto. No se falte la semana que viene, no se lo pierda porque este es el punto principal. Ya su nombre. Y lo vamos a desarrollar la semana que viene. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Maravilloso Espíritu Santo, gracias Señor porque estás